Durante mucho tiempo nadie te enseñó a buscar un propósito. Te enseñaron a cumplir horarios, a adaptarte, a responder expectativas, a avanzar sin preguntar demasiado. Te enseñaron a sobrevivir, pero no a orientarte. Y así, sin darte cuenta, empezaste a vivir acumulando días, responsabilidades, rutinas, logros pequeños o grandes que parecían importantes desde fuera, pero que por dentro no siempre llenaban. Porque hay algo que casi nadie dice en voz alta: se puede tener una vida aparentemente correcta y aún así sentir un vacío silencioso que no se va con descanso, con distracciones ni con más actividad. Ese vacío no siempre duele. A veces solo pesa. Se manifiesta como cansancio constante, como desmotivación inexplicable, como la sensación de estar ocupado pero no encaminado. Como levantarte cada mañana sabiendo que tienes que hacer, pero sin saber muy bien por qué lo haces. Y ese es el momento más peligroso, porque cuando la vida pierde dirección, cualquier camino parece suficiente hasta que deja de serlo. El propósito no aparece como un relámpago. No llega con fuegos artificiales ni con frases inspiradoras. A veces llega como una incomodidad persistente, como una pregunta que se repite cuando todo está en silencio. ¿Esto es todo? ¿Voy en la dirección correcta? ¿Estoy viviendo mi vida o cumpliendo la de otros? Preguntas que no se responden con prisa, porque el propósito no se encuentra corriendo, se encuentra cuando te detienes. Este relato no es una guía rápida ni una promesa de claridad inmediata. Es una historia sobre el proceso interno que atraviesa toda persona que, tarde o temprano, se atreve a mirar su vida con honestidad. No habla de éxito externo, sino de sentido. No habla de dinero, aunque lo atraviesa. No habla de reconocimiento, aunque lo cuestiona. Habla de ese momento en el que entiendes que vivir sin propósito no es vivir mal, pero sí vivir a medias. A lo largo de esta historia verás personajes, decisiones, silencios, errores y despertares que no ocurren de golpe, sino en capas. Porque el propósito no se descubre en un día, se construye cuando dejas de huir de ti mismo. Y quizá, mientras escuchas, algo empiece a resonar. No porque esta historia tenga respuestas universales, sino porque te recuerde preguntas que llevas tiempo evitando. Si alguna vez has sentido que estás avanzando, pero no sabes hacia dónde, este relato es para ti. No para darte un destino, sino para ayudarte a recuperar la brújula. Y todo empieza en el punto donde casi nadie quiere mirar. Capítulo 1. Vivir en automático. Durante años, Daniel creyó que su vida funcionaba. No era perfecta, pero funcionaba. Tenía un trabajo estable, cumplía con sus responsabilidades, pagaba sus cuentas, mantenía relaciones correctas y sabía exactamente qué hacer cada día. Se levantaba a la misma hora, repetía los mismos gestos, respondía a los mismos estímulos. Todo estaba en orden. Y, sin embargo, algo no encajaba. No era infelicidad abierta. No era tristeza profunda. Era una especie de desconexión. Como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente siempre un paso atrás. Como si cada día fuera una copia del anterior con pequeñas variaciones que no cambiaban lo esencial. Daniel no se quejaba. De hecho, se decía a sí mismo que no tenía derecho a hacerlo. Había gente peor. Gente con problemas reales. Así que aprendió a normalizar esa sensación difusa de estar viviendo sin entusiasmo. El problema del piloto automático es que no hace ruido. No avisa. No duele de inmediato. Te permite seguir funcionando mientras, poco a poco, te aleja de ti mismo. Daniel no recordaba cuándo fue la última vez que se había preguntado qué quería realmente. No qué debía hacer. No qué esperaba la gente. ¿Qué quería él? Esa pregunta había quedado enterrada bajo capas de obligaciones, miedos y decisiones tomadas por inercia. Desde fuera, su vida parecía ordenada. Desde dentro, era plana.
Y eso es lo más peligroso, cuando la ausencia de sentido se disfraza de normalidad. Porque entonces no hay urgencia para cambiar. No hay crisis que obligue a detenerse. Solo una sucesión de días que pasan sin dejar huella. Daniel empezó a notarlo en los pequeños detalles. En la forma en que el tiempo parecía escurrirse sin recuerdos claros. En cómo los fines de semana se sentían igual de vacíos que los lunes. En la dificultad para entusiasmarse con planes que antes le ilusionaban. No era depresión. Era desconexión. Y esa desconexión tenía una raíz clara, aunque él todavía no lo sabía, había dejado de elegir conscientemente su vida. El sistema lo había hecho bien. Le dio estructura, seguridad, previsibilidad. A cambio, le pidió algo que no se nota hasta que es tarde, renunciar a la pregunta del propósito. Porque preguntarse para qué haces lo que haces es incómodo. Obliga a revisar decisiones. A reconocer incoherencias. A aceptar que quizás llevas años caminando en una dirección que no elegiste del todo. Daniel había aprendido a medir su vida por resultados externos. Ingresos, estabilidad, reconocimiento moderado. Nunca se preguntó si esos resultados estaban alineados con algo más profundo. Y así, sin drama, sin grandes errores, sin caídas espectaculares, empezó a sentirse vacío. No porque su vida fuera mala, sino porque no era suya del todo. Una noche, al volver a casa después de otro día idéntico a tantos otros, se sentó en silencio. No encendió la televisión. No tomó el teléfono. No buscó distracciones. Simplemente se quedó ahí. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir el peso de esa pregunta que llevaba años esquivando. Si mañana todo siguiera igual durante los próximos 20 años, ¿estaría bien con eso? La respuesta llegó sin palabras. Y no fue agradable. Ahí empezó todo. No con una decisión heroica. No con un plan brillante. Sino con la incomodidad de darse cuenta de que vivir en automático es una forma lenta de desaparecer. Porque cuando no eliges tu rumbo, otros lo hacen por ti. Y cuando eso ocurre durante demasiado tiempo, recuperar el control se vuelve cada vez más difícil. Ese fue el primer despertar de Daniel. Entender que el propósito no se pierde de golpe. Se diluye cuando dejas de hacerte preguntas. Y la mayoría de las personas no se pierde porque toma malas decisiones, sino porque deja de decidir conscientemente. En el siguiente capítulo, Daniel descubrirá algo aún más inquietante, que muchas de las decisiones que creía propias nunca lo fueron del todo, y que gran parte de su vida estaba construida sobre expectativas ajenas que había confundido con su identidad. Capítulo 2. La vida que no elegiste. Daniel siempre pensó que había tomado sus propias decisiones. Elegir estudios, aceptar aquel primer trabajo, mudarse cuando tocaba, mantenerse en una línea razonable de estabilidad. Nunca sintió que alguien lo obligara. Y, sin embargo, cuanto más revisaba su historia, más evidente se volvía una verdad incómoda: había elegido dentro de un margen muy estrecho, un margen que otros habían definido antes que él. Desde pequeño aprendió qué cosas eran sensatas y cuáles no. Qué caminos eran seguros y cuáles arriesgados. Qué sueños eran aceptables y cuáles se consideraban ingenuos. Sin darse cuenta, fue interiorizando una lista invisible de opciones permitidas. No era una jaula explícita, era peor, era una jaula mental. Nadie le dijo directamente no puedes, pero muchas veces escuchó: eso no es realista, mejor algo estable, primero asegúrate el futuro. Y así, cada decisión fue alejándose un poco más de lo que sentía para acercarse a lo que se esperaba. La trampa de las expectativas ajenas es que rara vez se presentan como imposición. Se presentan como consejo, como preocupación, como cariño. Y por eso cuestan tanto de cuestionar.
Daniel había construido su vida intentando no decepcionar, intentando encajar, intentando cumplir un guión que parecía lógico, correcto, incluso responsable. El problema no era el guión en sí. El problema era haberlo confundido con su identidad. Con el tiempo, dejó de preguntarse qué le daba sentido y empezó a preguntarse qué era lo correcto. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia por completo la dirección de una vida. Porque lo correcto no siempre es lo auténtico. Y lo aceptado no siempre es lo que te hace sentir vivo. Pero cuando esas dos cosas se mezclan durante años, separar una de otra se vuelve difícil. Daniel empezó a notar que muchas de sus decisiones más importantes no habían nacido del deseo, sino del miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a perder seguridad. Miedo a decepcionar. Miedo a empezar de cero. Y ese miedo, disfrazado de prudencia, había dirigido más su vida que cualquier convicción profunda. No era cobardía. Era supervivencia emocional. Pero vivir solo para sobrevivir tiene un coste alto, renunciar al propósito. Había elegido trabajos que no odiaba, pero tampoco amaba. Relaciones que funcionaban, pero no lo expandían. Rutinas que eran eficientes, pero no significativas. Todo era suficiente. Nada era pleno. Y ese suficiente se había convertido en su mayor enemigo, porque no dolía lo bastante como para provocar un cambio radical. Una noche recordó algo que había olvidado durante años. Cuando era joven, antes de aprender a autocensurarse, tenía intereses claros, preguntas intensas, una curiosidad que no buscaba aprobación. En algún punto, eso se apagó. No de golpe. Se apagó cada vez que eligió lo esperado en lugar de lo sentido. Cada vez que se dijo más adelante. Cada vez que priorizó encajar por encima de explorar. Lo más inquietante no era haber tomado malas decisiones, sino haberlas tomado sin plena conciencia. Porque una decisión equivocada puede corregirse. Una vida entera vivida desde expectativas ajenas es mucho más difícil de desmontar. Daniel entendió que gran parte de su cansancio no venía del trabajo ni del ritmo, sino de sostener una identidad que no había elegido del todo. El propósito no desaparece porque no exista. Desaparece cuando se silencia. Cuando se aprende a no escuchar la voz interna porque resulta incómoda. Porque cuestiona. Porque obliga a asumir riesgos. Daniel había aprendido a ignorarla tan bien que ya ni siquiera la reconocía como suya. Ese descubrimiento fue duro. Porque aceptar que no has elegido conscientemente tu vida implica asumir responsabilidad. No para culparte, sino para recuperar el control. Nadie lo había forzado, pero muchos lo habían condicionado. Y él había aceptado esos condicionamientos sin revisarlos. Comprender esto no lo liberó de inmediato, pero abrió una grieta. Y por esa grieta empezó a entrar una pregunta nueva, más incómoda, más honesta. Si gran parte de lo que soy lo he construido para cumplir expectativas, ¿quién sería yo si dejara de hacerlo? Esa pregunta no tenía respuesta rápida. Pero tenía algo más importante, dirección. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel no estaba buscando seguridad. Estaba buscando verdad. Y aunque todavía no sabía hacia dónde iba, empezaba a intuir algo esencial. El propósito no se encuentra añadiendo cosas a tu vida, sino quitándolas que nunca fueron realmente tuyas. En el próximo capítulo, Daniel se enfrentará al miedo que aparece justo cuando decides dejar de vivir según expectativas ajenas, el miedo al vacío, a no saber quién eres sin el personaje que has sostenido durante años. Y ahí es donde la mayoría se rinde o despierta de verdad. Capítulo 3. El vértigo del vacío. Cuando Daniel dejó de sostener la vida que no había elegido del todo, no apareció inmediatamente una versión nueva de sí mismo. No hubo claridad repentina, ni revelaciones luminosas, ni una voz interior indicando el camino correcto. Lo que apareció fue algo mucho más inquietante, vacío.
Un silencio incómodo, denso, casi amenazante. Y entendió por qué tantas personas prefieren seguir viviendo en una vida que no les pertenece antes que enfrentarse a ese espacio sin respuestas. El vacío no duele como una herida, duele como una ausencia. No grita, no reclama, no empuja. Simplemente está ahí, esperando. Y lo más perturbador es que no ofrece instrucciones. Daniel había pasado años reaccionando, cumpliendo, resolviendo. Siempre había algo que hacer, alguien a quien responder, un rol que interpretar. De pronto, al cuestionarlo todo, se quedó sin guión. Y sin guión, no sabía cómo moverse. Descubrió que gran parte de su identidad estaba construida a partir de lo que hacía, no de lo que era. Su valor personal estaba ligado a su utilidad, a su rendimiento, a su capacidad de cumplir. Cuando esas referencias se tambalean, aparece una pregunta brutal: si dejo de ser esto que hago, ¿qué queda? Y esa pregunta no se responde con palabras bonitas. Se responde atravesando la incomodidad. Durante semanas, Daniel sintió ansiedad sin causa aparente. No era miedo a perder algo concreto, era miedo a no saber quién era sin las estructuras conocidas. El ser humano tolera mejor el dolor familiar que la incertidumbre absoluta. Por eso muchos regresan a vidas que los apagan, porque al menos son previsibles. El vacío exige presencia. Exige honestidad. Exige paciencia. Y no todos están dispuestos a pagar ese precio. Daniel entendió que el vacío no era un castigo, sino una fase. Un espacio de limpieza. Durante años había acumulado creencias, expectativas, identidades prestadas, definiciones externas. Todo eso ocupaba tanto espacio que no quedaba lugar para algo auténtico. El vacío era la señal de que algo se estaba deshaciendo. Y aunque asustaba, también era una oportunidad. En ese silencio empezaron a emerger sensaciones olvidadas. No ideas claras, sino impulsos sutiles. Momentos en los que algo despertaba interés sin una razón práctica. Recuerdos que volvían sin ser llamados. Preguntas que no buscaban respuestas inmediatas, sino exploración. Daniel empezó a notar que el propósito no se manifiesta como una orden, sino como una atracción persistente. Sin embargo, el miedo seguía ahí. Miedo a equivocarse. Miedo a perder tiempo. Miedo a decepcionar. Miedo a descubrir que no había nada especial esperando. El vacío confronta directamente el ego, porque el ego necesita definiciones, etiquetas, logros visibles. El propósito, en cambio, empieza siendo invisible. Y eso resulta insoportable para una mente acostumbrada a medir su valor. Hubo días en los que Daniel estuvo tentado de volver atrás. Retomar la vida anterior, apagar las preguntas, seguir funcionando. Nadie lo juzgaría. Desde fuera, su vida era perfectamente aceptable. Pero algo había cambiado. Ya no podía fingir ignorancia. Había visto la grieta. Y una vez que ves que tu vida no es plenamente tuya, no puedes desverlo. Aprendió algo esencial: el vacío no se llena buscando distracción, se atraviesa cultivando atención. No se trata de correr para encontrar algo nuevo, sino de quedarse el tiempo suficiente como para escuchar lo que normalmente se ahoga en el ruido. El propósito no aparece cuando estás ocupado huyendo de ti mismo. Aparece cuando te atreves a permanecer. Daniel empezó a hacer algo radicalmente simple: observarse sin juzgar. ¿Qué le daba energía? ¿Qué lo drenaba? ¿En qué momento se sentía más presente? Cuando se desconectaba. No para sacar conclusiones rápidas, sino para recuperar sensibilidad. Porque el propósito no se construye desde la prisa, sino desde la percepción afinada. El vacío dejó de parecer un enemigo cuando entendió que no era ausencia de sentido, sino ausencia de ruido. Era el espacio necesario para que algo auténtico pudiera surgir.
Como un campo en barbecho, incómodo al principio, pero fértil si se respeta el tiempo. En ese proceso, Daniel comprendió una verdad que cambiaría su forma de mirarse: no todo el mundo está perdido porque no tenga propósito, muchos están perdidos porque nunca se han permitido no tenerlo durante un tiempo. Porque han saltado de rol en rol sin preguntarse quién salta. El propósito no se impone. No se fabrica. No se decide desde la cabeza. Se revela cuando la vida deja de estar saturada de expectativas ajenas. Y ese proceso empieza, inevitablemente, con el vértigo de no saber. En el próximo capítulo, Daniel descubrirá que el propósito no siempre tiene que ver con hacer algo extraordinario, sino con alinear lo que haces con lo que eres, incluso cuando eso contradice la idea de éxito que te enseñaron. Y esa revelación será tan liberadora como desafiante. Capítulo 4. La trampa de buscar grandeza. Durante mucho tiempo, Daniel creyó que el propósito debía manifestarse como algo extraordinario, casi épico, una misión clara que justificara el abandono de todo lo anterior y diera sentido inmediato a cada paso futuro. Esa idea no había nacido de él, sino del relato cultural que consume sin darse cuenta, un relato que asocia propósito con éxito visible, impacto masivo, reconocimiento externo y una sensación constante de certeza. Y esa expectativa, lejos de ayudarlo, lo estaba bloqueando. El problema no era la falta de propósito, era la imagen distorsionada que tenía de él. Daniel había aprendido, como muchos, que si algo no parecía grande desde fuera, entonces no valía la pena desde dentro. Que una vida con propósito debía ser admirada, contada, validada. Y así, sin notarlo, había convertido la búsqueda interna en otra forma de comparación. Cuanto más observaba a otros, más se paralizaba. Personas que parecían haber encontrado su camino, que hablaban con seguridad de su vocación, de su misión, de su impacto. Y Daniel se preguntaba qué estaba haciendo mal. ¿Por qué en su interior no aparecía una revelación clara, una pasión arrolladora, una dirección inequívoca? Esa pregunta, cargada de ansiedad, lo alejaba cada vez más de la escucha real. Fue entonces cuando empezó a comprender algo incómodo: muchas personas no viven su propósito, viven una narrativa atractiva sobre sí mismas. Y esa narrativa, aunque brillante, no siempre está alineada con lo que sostienen en silencio. El propósito auténtico rara vez se presenta como algo grandioso al principio. Más bien aparece como algo simple, incluso modesto, pero profundamente coherente. Daniel empezó a cuestionar la idea de grandeza que había heredado. ¿Grande para quién? ¿Según qué medida? ¿Bajo qué mirada? Descubrió que gran parte de su confusión venía de intentar que su vida tuviera sentido desde el aplauso anticipado de otros, en lugar de desde una resonancia interna. Había confundido propósito con protagonismo. El propósito no es una actuación, es una relación. No se trata de cuántas personas te miran, sino de cuánta verdad hay en lo que haces cuando nadie lo hace. Y esa verdad no siempre se traduce en resultados espectaculares. A veces se manifiesta como constancia silenciosa, como coherencia sostenida, como una forma particular de estar en el mundo. Daniel recordó momentos de su vida en los que había sentido una calma profunda, una sensación de estar exactamente donde debía estar, sin euforia ni drama. No eran momentos grandiosos. Eran instantes sencillos: ayudar a alguien sin esperar nada, crear algo sin intención de mostrarlo, perder la noción del tiempo haciendo algo que no le agotaba. Esos momentos no habían sido celebrados, pero habían sido reales. Comprendió entonces que el propósito no siempre te hace sentir especial, a veces simplemente te hace sentir entero. Y esa diferencia lo cambió todo. Dejó de preguntarse qué debería hacer para ser alguien y empezó a preguntarse qué actividades le permitían no traicionarse. La trampa de buscar grandeza había hecho que ignorara señales pequeñas pero persistentes. Intereses que no encajaban en un currículum.
inquietudes que no parecían rentables, voces internas que no gritaban, pero tampoco se apagaban. Daniel empezó a ver que el propósito no se encuentra elevándose por encima de la vida cotidiana, sino sumergiéndose en ella con atención. También entendió que el propósito no es necesariamente único ni definitivo. No es una respuesta cerrada que se descubre una vez y se ejecuta el resto de la vida. Es más bien una dirección que se afina con el tiempo. Una forma de caminar que puede cambiar de forma sin perder su esencia. Exigirle una definición absoluta era una manera de no empezar nunca. Daniel dejó de esperar la señal perfecta. Empezó a moverse con señales incompletas. A dar pasos pequeños, no porque estuviera seguro, sino porque estaban alineados con lo que sentía verdadero. Y en ese movimiento sin épica, algo empezó a ordenarse por dentro. La grandeza, entendió, no está en lo que haces, sino en la honestidad con la que lo haces. Y esa honestidad rara vez es espectacular, pero siempre es transformadora. Vivir desde ahí no garantiza éxito externo, pero ofrece algo mucho más difícil de conseguir: coherencia interna. En el próximo capítulo, Daniel se enfrentará a uno de los obstáculos más difíciles en la búsqueda del propósito: la mirada de los otros, el peso de las expectativas ajenas y el miedo a decepcionar cuando eliges un camino que no encaja en lo que esperaban de ti. Y será ahí donde descubrirá que ningún propósito puede sostenerse si se vive pidiendo permiso. Capítulo 5. El precio de decepcionar. Uno de los descubrimientos más duros para Daniel no fue entender qué quería, sino aceptar a quien iba a decepcionar al empezar a escucharlo. Porque el propósito no se construye en el vacío, se construye dentro de una red de relaciones, expectativas, acuerdos implícitos y promesas no dichas. Y cambiar de dirección, aunque sea internamente, altera ese equilibrio. Daniel se dio cuenta de que gran parte de su vida había sido una negociación constante entre lo que sentía y lo que los demás esperaban. No por imposición directa, sino por una lealtad silenciosa. Había aprendido muy pronto que ser aceptado implicaba cumplir, que ser querido implicaba no incomodar demasiado, que ser valorado implicaba encajar. Y sin darse cuenta, había convertido esa adaptación en identidad. El miedo a decepcionar no es solo miedo al conflicto, es miedo a perder pertenencia. Es el temor a que al dejar de ser quien eras para otros, dejes de tener un lugar. Por eso tantas personas sacrifican su propósito sin darse cuenta. No lo abandonan de golpe, lo postergan indefinidamente, lo minimizan, lo racionalizan, hasta que deja de doler. O eso creen. Daniel comenzó a observar cómo reaccionaba su cuerpo ante ciertas conversaciones. Cómo se tensaba cuando hablaba de su futuro con determinadas personas. Cómo se sentía pequeño cuando intentaba justificar decisiones que en el fondo eran legítimas. Ese malestar no era casual. Era la señal de una incoherencia sostenida. Entendió que decepcionar no siempre significa fallar, a veces significa dejar de cumplir un papel que nunca fue tuyo. Pero esa distinción no evita el dolor. Porque aunque elijas con conciencia, el impacto emocional existe. Hay miradas que cambian. Silencios que pesan. Comentarios que parecen inocentes, pero erosionan. Y el impulso de volver atrás aparece con fuerza. Daniel descubrió que muchas expectativas ajenas no eran explícitas, sino heredadas. Ideas sobre lo que significa una vida correcta, un trabajo digno, un camino seguro. Y al cuestionarlas, no solo se cuestionaba a sí mismo, también removía certezas en otros. Eso incomoda. Y la incomodidad suele disfrazarse de preocupación. Aprendió también que no todas las personas a las que decepcionas lo hacen por mala intención. Algunas lo hacen porque tu cambio confronta sus propias renuncias. Porque tu valentía expone sus miedos. Porque tu movimiento rompe la narrativa que ellos usaron para justificarse. Y eso duele. Durante un tiempo, Daniel intentó explicarse.
Buscar palabras que tranquilizaran, argumentos que convencieran, razones que suavizaran el impacto. Pero cuanto más explicaba, más se perdía. Porque el propósito no se valida con discursos, se sostiene con coherencia. Y la coherencia, al principio, no siempre es comprendida. Hubo un punto en el que entendió algo esencial: no puedes vivir tu propósito y proteger al mismo tiempo todas las expectativas ajenas. Es una elección inevitable. O te traicionas a ti para no incomodar, o incomodas para no traicionarte. No hay tercera vía. Y posponer esa elección solo prolonga el desgaste. Daniel no se volvió indiferente al dolor que causaba. No se endureció. No se aisló. Simplemente dejó de pedir permiso para existir de otra manera. Empezó a aceptar que algunas decepciones eran el precio de una vida honesta. Y que pagar ese precio era menos costoso que seguir viviendo dividido. Con el tiempo, algunas relaciones se ajustaron. Otras se enfriaron. Algunas se fortalecieron de formas inesperadas. Y otras se desvanecieron. Pero algo dentro de Daniel empezó a estabilizarse. Ya no vivía anticipando reacciones. Ya no tomaba decisiones mirando hacia afuera primero. Había recuperado un centro. Comprendió que el propósito no solo define lo que haces, define también a quién estás dispuesto a decepcionar y a quién no. Y que una vida auténtica no es aquella que agrada a todos, sino aquella que no se construye a costa de uno mismo. En el próximo capítulo, Daniel descubrirá que encontrar propósito no es llegar a un destino, sino aprender a sostener una forma de vivir, incluso en los días grises, incluso cuando no hay certezas, incluso cuando el entusiasmo se apaga. Porque el verdadero desafío no es encontrar el propósito, sino permanecer fiel a él cuando deja de ser inspirador. Capítulo 6. Cuando el propósito deja de inspirar. Durante un tiempo, Daniel creyó que vivir alineado con su propósito significaría sentirse motivado de forma constante, despertarse cada día con claridad, energía y una sensación profunda de sentido. Esa idea, aunque seductora, volvió a jugarle en contra. Porque el propósito, cuando se vuelve real, deja de ser una idea inspiradora y se convierte en una práctica cotidiana. Y como toda práctica, tiene días grises. Hubo mañanas en las que Daniel se levantó sin entusiasmo. Días en los que dudó de sus decisiones. Momentos en los que la vida que estaba construyendo parecía menos brillante que la que había dejado atrás. Y esa comparación lo golpeó con fuerza. No porque quisiera volver, sino porque esperaba sentir algo distinto. Esperaba confirmaciones emocionales que no siempre llegaban. Descubrió entonces una verdad incómoda: el propósito no está diseñado para motivarte, está diseñado para sostenerte. No siempre te hace sentir bien, pero te permite sentirte en paz contigo mismo incluso cuando estás cansado, confundido o frustrado. Y esa diferencia es fundamental. Daniel empezó a observar cómo muchas personas abandonan caminos valiosos no porque no sean correctos, sino porque dejan de ser estimulantes. Confunden propósito con emoción, dirección con euforia, coherencia con comodidad. Pero la vida no se vive en estado de inspiración permanente. Se vive en repetición, en rutina, en constancia. Y el propósito auténtico se prueba ahí, no en los momentos altos. Hubo días en los que nada parecía avanzar. En los que el esfuerzo no se traducía en resultados visibles. En los que la tentación de hacer algo más rentable, más reconocido, más validado socialmente reaparecía. Y en esos días, Daniel entendió que el propósito no es lo que te impulsa cuando todo va bien, sino lo que te detiene cuando estás a punto de rendirte por las razones equivocadas. Aprendió a diferenciar entre cansancio y desalineación. No todo agotamiento es una señal de error. A veces es simplemente el precio de construir algo que importa. Y abandonar cada vez que el entusiasmo baja es una forma segura de no construir nada profundo. Daniel empezó a sostener su propósito de una forma más adulta.
Ya no esperaba que lo salvara, que le diera identidad, que lo hiciera sentir especial. Lo trató como un compromiso consigo mismo. Algo que se cuida incluso cuando no apetece. Algo que se honra incluso cuando nadie lo ve. También entendió que el propósito no te protege del fracaso, te enseña a atravesarlo sin perderte. Cuando algo no funcionaba, ya no lo vivía como una señal de que estaba equivocado, sino como parte del proceso de aprendizaje. El error dejó de ser una amenaza y se convirtió en información. En ese punto, algo se asentó. Daniel dejó de buscar señales externas que validaran su camino. Dejó de necesitar que cada paso tuviera sentido inmediato. Empezó a confiar en la coherencia acumulada. En la suma de decisiones pequeñas tomadas desde la honestidad. En la tranquilidad que aparece cuando no estás traicionándote, aunque no sepas exactamente a dónde llegarás. Comprendió que el propósito no elimina la incertidumbre, pero le da un lugar. No la convierte en enemiga, sino en compañera. Ya no necesitaba saber cómo sería el final para seguir caminando. Le bastaba con saber que no estaba caminando en contra de sí mismo. Y esa comprensión fue liberadora. Porque por primera vez, Daniel dejó de preguntarse si estaba haciendo lo correcto y empezó a preguntarse si estaba siendo fiel. Y esa pregunta, aunque menos espectacular, resultó mucho más poderosa. En el próximo capítulo, Daniel descubrirá que el propósito no es solo una elección personal, sino una forma de contribuir, de impactar en otros sin forzarlo, de dejar una huella que no depende de la escala, sino de la autenticidad. Porque una vida con propósito no se mide por lo que logras, sino por lo que transmites al vivirla. Capítulo 7. La huella silenciosa. Daniel pasó mucho tiempo creyendo que una vida con propósito debía dejar una marca visible, algo que pudiera señalarse, medirse o recordarse de forma concreta. Pensaba en logros, en resultados, en reconocimiento, en impacto cuantificable. Sin embargo, a medida que su forma de vivir se volvía más honesta y menos ansiosa, empezó a notar algo distinto: su influencia real no se manifestaba donde él la estaba buscando. Descubrió que el propósito no siempre cambia el mundo de forma ruidosa, pero sí transforma silenciosamente los espacios que habitas. No porque intentes hacerlo, sino porque cuando alguien vive alineado consigo mismo, su forma de estar modifica la dinámica a su alrededor. Las conversaciones se vuelven más auténticas. Los vínculos más claros. Las decisiones más limpias. Y eso, aunque no se vea, se siente. Daniel empezó a notar pequeños cambios. Personas que se sentían más cómodas hablando con él. Momentos en los que su presencia generaba calma en lugar de tensión. Decisiones que otros tomaban simplemente por observar su coherencia, no por escuchar consejos. Y comprendió que la huella más profunda no se deja con palabras, sino con ejemplo. La sociedad suele valorar el impacto en términos de escala, pero el propósito se mueve en términos de profundidad. No se trata de cuántas personas alcanzas, sino de cómo llegas a ellas. A veces una sola conversación honesta tiene más efecto que 100 discursos bien formulados. A veces una vida vivida con integridad desbloquea más que cualquier mensaje motivacional. Daniel entendió que el propósito no es una herramienta para cambiar a otros, sino una forma de relacionarte con el mundo sin fragmentarte. Y desde ahí, el impacto ocurre de forma natural. No se fuerza. No se planifica. No se utiliza como identidad. Simplemente sucede. También comprendió algo que lo liberó de una presión invisible: no todas las huellas son inmediatas. Algunas se manifiestan mucho después. En decisiones que otros toman. En límites que alguien se atreve a poner. En caminos que se eligen porque vieron que era posible vivir de otra manera. El propósito no necesita testigos conscientes para ser real. Durante años, Daniel había buscado significado en lo extraordinario. Ahora lo encontraba en lo cotidiano. En la manera de escuchar.
en la forma de elegir, en la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Y eso, lejos de hacerlo sentir pequeño, lo hacía sentir en paz. Comprendió que una vida con propósito no se mide por lo que acumulas, sino por lo que ordenas. No por lo que posees, sino por lo que transmites. No por lo que logras, sino por lo que no traicionas. Y esa comprensión transformó su relación con el tiempo. Ya no vivía apresurado por dejar marca, vivía atento a vivir bien. El propósito dejó de ser una búsqueda angustiosa y se convirtió en una forma de presencia. Ya no era algo que se perseguía, era algo que se practicaba. Día a día. Decisión a decisión. Incluso cuando nadie estaba mirando. Daniel entendió que la verdadera huella no está en lo que el mundo recuerda de ti, sino en lo que tú recuerdas de ti mismo cuando te miras con honestidad. Y esa huella, silenciosa pero firme, es la que sostiene una vida que vale la pena ser vivida. En el cierre final, Daniel hará una pausa definitiva, no para concluir la historia, sino para extraer su moraleja más profunda y compartir una invitación directa para quien escucha este relato, porque la búsqueda del propósito no termina aquí, empieza en cada decisión cotidiana que aún estás a tiempo de tomar. La decisión que nadie puede tomar por ti. Daniel ya no buscaba respuestas. Y no porque las tuviera todas, sino porque había entendido algo más importante: la vida no se aclara pensando más, se aclara viviendo con coherencia. Durante años había creído que el propósito era un destino, un punto concreto al que se llega después de hacer lo correcto, después de sufrir lo suficiente o después de acumular las respuestas adecuadas. Hoy sabía que no era así. El propósito no está al final del camino. Está en la forma en la que caminas. Comprendió que muchas personas no están perdidas porque no sepan qué hacer, sino porque viven desconectadas de sí mismas. Porque toman decisiones pequeñas que contradicen lo que sienten. Porque se acostumbran a sobrevivir en lugar de construirse. Porque esperan señales externas cuando la única señal real es la incomodidad interna que aparece cuando sabes que no estás siendo fiel a ti. El propósito no llega como una revelación espectacular. Llega como una exigencia silenciosa. Te pide orden. Te pide honestidad. Te pide renuncias que nadie aplaude. Te pide paciencia cuando el mundo te empuja a correr. Te pide responsabilidad cuando sería más cómodo culpar. Y por eso tanta gente huye de él sin darse cuenta. No porque sea difícil, sino porque es incómodo para el ego. Daniel entendió que buscar propósito no es preguntarse qué quiero hacer con mi vida, sino desde dónde estoy viviendo. Porque dos personas pueden hacer exactamente lo mismo y solo una vivirlo con sentido. El propósito no está en la actividad, está en la intención. No está en el resultado, está en la coherencia. No está en la meta, está en la identidad que construyes mientras avanzas. También entendió que nadie llega tarde a su propósito. Lo único que retrasa el encuentro es seguir viviendo en automático. Cada día que eliges con conciencia, aunque sea tarde, aunque sea imperfecto, aunque sea pequeño, es un día en el que el propósito deja de ser una idea y se convierte en práctica. No necesitas cambiar tu vida de golpe. Necesitas dejar de traicionarte en lo pequeño. La moraleja es clara, aunque no siempre resulte cómoda, el propósito no se encuentra, se decide. Se decide cuando eliges actuar alineado aunque nadie te vea. Se decide cuando priorizas sentido sobre aprobación. Se decide cuando aceptas que no todo lo que da dinero da dirección, y no todo lo que da dirección es cómodo al principio. Se decide cuando dejas de preguntar qué esperan los demás y empiezas a preguntarte qué estás dispuesto a sostener en el tiempo. Daniel ya no necesitaba certezas absolutas. Le bastaba con una brújula interna clara. Sabía que habría dudas, errores y días grises, pero también sabía algo fundamental: una vida con propósito no es una vida sin problemas, es una vida sin autoengaño.
Y ahora la historia deja de ser solo de Daniel y pasa a ser tuya. Porque si algo de este relato te ha incomodado, removido o hecho parar unos segundos, no es casualidad. Es la misma pregunta que aparece siempre, tarde o temprano, en todas las vidas que aún no se han rendido del todo. ¿Estás viviendo desde lo que eres o desde lo que te acostumbraste a ser? Si quieres seguir profundizando, si quieres entrenar esa mirada interna, esa coherencia silenciosa, esa forma de vivir con más sentido y menos ruido, te invito a escuchar el audiolibro completo y el resto de contenidos del canal. No para motivarte, sino para ayudarte a pensar mejor. No para darte respuestas fáciles, sino para acompañarte en preguntas importantes. Suscríbete, escucha con calma y vuelve cuando lo necesites. Porque el propósito no se grita, no se presume y no se delega. Se construye. Decisión a decisión. Desde hoy.